¿Qué tal, gente? Hoy vamos a hablar sobre un tema muy delicado, ¿sí? Es un tema tabú, por así decirlo, un tema dentro del cristianismo que está muy poco visto, muy poco visualizado, que de pronto, en mi opinión personal, muy personal, es un tema que hace que las personas no crean o no se fijen en el camino de Dios. Y no es por algo divino, sino por las mismas personas y los mismos seguidores que lastimosamente, a mi parecer, vuelvo y repito, hacen que las cosas sean difíciles. Y bueno, antes que nada, empezar con lo siguiente, ¿sí? Pues no voy a ahondar con un tema de que los cristianos estén errados o que la religión es errada. Eso podría ser pues un tema en un próximo video. Pero, pero sí les voy a mencionar lo siguiente. La cultura cristiana es algo, es algo que digamos por fuera es poco visible. Realmente, si ustedes se ponen a ver, hay cientos de iglesias cristianas, digamos, que tienen una doctrina que sigue unos estándares que tiene la Biblia, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La Biblia es una gran mentira uno decirle a una persona que siga a Cristo simplemente con leer la Biblia. Eso es muy personal y pues quiero que lo reflexionen. Y pues voy a mencionar las causas de esto. La Biblia es un libro muy extenso y complicado. Básicamente, usted no podría saber qué es lo que dice allí si no entiende el contexto en que lo dicen, ¿sí? Eso es algo claro. Hay un gran apartado entre Antiguo y Nuevo Testamento que difícilmente eso se lo explica a las personas. O sea, si uno empieza a leer un libro, uno empieza por el principio. Pues que, oh sorpresa, el principio es el Viejo Testamento. El Viejo Testamento es antes de, básicamente es antes de que el Mesías llegara, o sea, Jesús. ¿Qué sucede? Que antes de que llegara Jesús, las cosas eran muy distintas. Y pues eso es un tema, digamos que quedaría mucha tela para cortar, pero una persona que lee el Antiguo Testamento no va a entender a qué se está enfrentando. ¿Sí? Eso es algo muy serio y muy complejo que los cristianos no se dan por enterados. O sea, uno tiene que tener unas mínimas bases para empezar a leer ese libro. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, pues, ¿qué era lo que hacía yo? Mi mamá siempre ha sido cristiana y pues ha sido líder de una iglesia y ha hecho varios entrenamientos en esto. Una vez yo en una de las reuniones pues que iba por cosas de la vida, porque era pequeño y pues mi mamá me llevaba, escuché algo así como que, bueno, para poder entender la palabra de Dios hay que leer la Biblia. Y yo con esa idea pues fui y empecé a leer este libro y bueno, pues en ese entonces yo con mi inocencia empecé a leer y pues me pareció muy tedioso al principio. Y yo, bueno, voy a leer el Apocalipsis, pues porque ahí está en el índice. Bueno, el Apocalipsis a mí me sonaba. En ese momento realmente que me sonara, pues no sé, yo lo asumía, en ese entonces recuerdo que era como profético. Yo decía, pues el Apocalipsis, el mundo se acabará.
Entonces empiezo yo a leer ese tipo de cosas y, y particularmente yo recordaba, Dios es amor, es comprensión, bueno, una cantidad de cosas que yo tenía en mi cabeza que había escuchado y yo leía esto y yo decía, ¿qué? O sea, vamos a morirnos. Pues yo no me acuerdo muy bien, pero yo sí me acuerdo pues de que básicamente lo que leía era algo así como odio, como, no sé, básicamente era negativo y comprensión me daba para eso en ese entonces. Entonces, ¿por qué yo me alejé? Me alejé pues porque básicamente uno de mis pensamientos y de mi filosofía de vida desde muy pequeño siempre ha sido como enterarme bien de las cosas para pues, hablar sobre algo. O por lo menos tener no sé, una mínima percepción para poder elegir. A mí me gusta pues, hacer las elecciones un poco instruidas con argumentos, por lo menos un poco, ¿no? Llego yo y leo este libro y me pareció fatal, fatal el primer acercamiento que tuve. Esto es algo que le pasa a muchas personas. Es algo que le pasa a muchas personas, el primer acercamiento con la Biblia. Si uno no tiene guías, las guías para poder hacerlo, es muy difícil. Y más las personas que como yo, un libro pues siempre lo lees desde el principio hasta el final. Pero pues uno no sabe qué contexto histórico hay, no sabe pues algunas cosas que eran de la época. O sea, hay cosas en la Biblia hay cosas muy culturales de la época que no entenderíamos hoy y para nosotros hoy en día eso sería como una contradicción, una blasfemia. Bueno, en este caso voy a hablar sobre algunas problemáticas, entonces esa es una de las problemáticas principales de los cristianos frente a Dios y frente a este tema. ¿Cuál es? No es cierto que uno empezar a leer la Biblia se va a acercar más a Dios. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener unas ciertas bases. Vuelvo y lo repito, es una opinión y puede que algunos lo sientan muy fuerte. Yo, por lo menos, dentro de mis círculos y dentro de algunos foros, sí he encontrado esta inquietud. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Hay algo muy, muy particular del cristianismo y lamentablemente es que está rodeado de una ignorancia grandísima. Se cree todo, absolutamente todo, lo que tenga la palabra Dios. Es así, colocan a una estrella porno y le colocan, no sé, de estas imágenes que salen y que son muy llamativas. Colocan una estrella porno y dicen pues alguna cosa pues, de la palabra de Dios y todo el mundo dice amén. Bueno, supongamos que listo, por la edad, por la época en que estábamos y todo eso, y que porque no conocemos las estrellas porno. Sale un blog diciendo que se descubrió científicamente que Dios existe, o la partícula de Dios. Y todo el mundo sale a decir amén, gloria a Dios, esto sí es el Espíritu. O sea, una cosa que alguien se inventó, una cosa así de ese tamaño. Y la gente se lo cree. Es algo muy, muy difícil cuando se cree en todo lo que se ve, más que todo hoy en día que la mayoría de cosas que uno encuentra son mentira o simplemente es amarillismo para poder llamar la atención. Eso es un tema muy complicado. Cuando cualquier cosa que
tenga esta palabra, que denote santismo, que denote que vaya por ese lado, pues se lo crean. Es realmente difícil. Es importante que ustedes hagan la reflexión sobre este tema. Ahora, eso de creer a ciegas, o sea, sí es importante tener fe, pero de creer a ciegas cualquier cosa que le dicen a uno, cualquier barrabasada, está en un mal camino. Sinceramente yo pienso que muchos cristianos les pesa mucho la palabra de Dios, les pesa mucho la palabra cristiano sobre sus hombros, porque muchas veces, y yo lo digo, pues solo Dios sabe qué hay en cada uno de los corazones, pero uno lo que ve de pronto, atreviéndome a decir, es que solo son cristianos de nombre. Y yo creo que es un atrevimiento muy fuerte mío hacerlo de esta manera, pero es algo que de pronto siento, que de pronto veo, que de pronto bueno, en el aire, o sea, uno no sabe realmente si sí o no, ¿cierto? Y eso es algo muy de cada uno. Pero realmente estas personas, uno pensaría que o no leen o no se instruyen o simplemente tienen un ego que no les permite como ver la realidad. Pues digamos algo de la sana doctrina o de la mala doctrina es ver la Iglesia Católica que tiene sus cosas y sus malas prácticas, una cantidad de acontecimientos históricos también lo demuestran, como la Santa Inquisición, bueno, donde las personas no seguían a Dios porque lo hayan recibido en su corazón, sino por miedo, puro y sencillo miedo. Hoy en día, ¿por qué puede ser? Yo hago haciendo un análisis de un poco escarbando ahí en mi mente. Diría que también las personas hoy en día se sienten solas y pueden ir a la iglesia por no sentirse así, para sentirse comprendidas y una cantidad por ese tipo de cosas. Finalmente yo creería que la palabra de Dios nos lleva a ser un poco como Él, ¿sí? Pues tener una personalidad más humilde, más comprensiva, por estos aspectos. Una fuerte crítica a los que yo tengo siendo cristiano, a los cristianos, es la falta de planeación para algunas cosas. Nos creemos pues el cuento de que sí, o sea, el Espíritu Santo lo hace todo, hace una gran cantidad de cosas, pero si usted no planea una actividad, ¿cómo le va a salir bien? O sea, hay que utilizar la cabeza también. Eso de creer en todo, de creerte en todo y que todo va a salir bien, también hay que pasar a la acción. Hay cosas que dependen de Dios, pero hay cosas que dependen de uno. La actitud que yo tengo con otros cristianos, ¿cómo le hablo yo? Pues hay que prepararse. Si uno no se prepara, ¿cómo hacer? Eso de improvisarlo todo en todo momento y a toda hora no puede ser, digamos, la constante o lo que lleva a las personas a hablar, digamos, una cantidad de blasfemias y de cosas muy, muy malucas.
Y eso, digamos, ahí dentro del cristianismo hay ciertas fuerzas oscuras, llámese envidia, porque cuando uno tiene un grupo y ese grupo de un momento a otro se desintegra, que porque uno se fue para otro lado y otro para otro, eso le duele a la persona que está liderando cierto grupo cristiano. Y por eso hay envidias, hay celos, hay una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, yo no estoy totalmente en desacuerdo cuando, por ejemplo, una de las cosas más reconocidas es cuando sucedieron los terremotos de Haití. Ahí saltan los cristianos a decir unas cosas que no se asombran. O sea, lo que allá se murió fue el diablo, según cuentan. ¿Por qué? Porque ya, pues, lo que yo he notado, lo que dicen las personas acerca de esto. Allá hacen una gran cantidad de brujería, de hechicería, de esto y de lo otro. Y se murieron porque tenían que morir porque es la justicia de Dios. Qué fuerte. Y los católicos, los cristianos, los líderes de la iglesia, cuando les sucede una tragedia, dice este pastor en Estados Unidos que se le inundó la casa y perdió todo. ¿Qué? Eso también es la justicia de Dios. Y podría ser mucho más justo. Uno no tiene el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero pues hay que ser más humildes. Uno si no ve los errores que tiene, es muy difícil que pueda avanzar. Es muy difícil que pueda superar. Es muy difícil que podamos tener una comunidad unida si tenemos tantas iglesias. Por eso yo de corazón yo no soy de esta, de la otra iglesia, sino que yo simplemente tengo a Jesús en mi corazón. Y también me pesa, es muy difícil y no soy perfecto puedo tener muchísimos más errores que una persona que no lo haya recibido. Y eso es otro tabú, otro mito. Las personas que no hayan recibido a Cristo también pueden ser buenas personas. Que no vengan con tonterías de que eso es una mala persona, se está con el diablo, si está con el diablo. Es una persona simplemente, yo le diría, un animal. Es como un ser inocente, por así decirlo. Una persona que no reconoce al Salvador, pero de todas maneras puede ser buena, puede llegar a hacer buenas acciones. ¿Sí? Y eso es lo que no reconocemos, esa falta de humildad, esa falta de tolerancia. O sea, finalmente aquí todos tenemos libre albedrío y si lo tenemos es por algo. Digamos que esas son algunas cosas con las que no estoy de acuerdo con el cristianismo. Yo creo que finalmente, viendo algunos comentarios, eso es algo con que muchas personas de pronto estarán de acuerdo, muchas otras no, obviamente. Es como todo, ¿no? Pero a mí realmente me molesta la situación precaria, digamos, con que uno ve que los cristianos hablan de los demás. Es algo muy, muy difícil. Por eso es que salen a decir tantas cosas sobre el diezmo, por ejemplo, sobre nuestro accionar, sobre por qué las personas de la iglesia se enriquecen a costa de sus discípulos. Si uno se pusiera, digamos, a ser un poco más sincero, a llevar sin tanto egoísmo la cristiandad, pues uno vería, o por lo menos yo lo veo así, uno vería mucho más fácil que las personas se puedan acercar a Dios y a su palabra. Es algo particular del ser humano y nadie es perfecto.
por más líder que sea, por más que que lo veamos en los grandes vitrinas hablando sobre Dios y la cantidad, nadie es perfecto y tiene sus problemas. Y una frase que una amiga me dijo alguna vez, que yo creo que siempre la voy a recordar, es que cada persona tiene sus problemas a la medida suya. Por más uno ve los problemas de las otras personas y uno dice, pero pues esas pequeñeces o esas cosas tan grandes. Pero realmente cada persona tiene problemas a su medida y los va superando conforme, ya sea por fuerza propia o por fuerza divina. Pero la invitación es a eso, ¿sí? A que reflexionemos qué es lo que estamos haciendo dentro de la misma doctrina. Y pues me gustaría así en este tema saber qué es lo que piensan ustedes acerca de los cristianos en el mundo. No, por eso piensa a veces, yo escribí un artículo de los cristianos creen superiores, haciendo referencia a esto mismo, ¿no? De pronto se le sube el ego, sí, yo soy el salvado, pero pues yo creo que finalmente si Dios nos tiene aquí para hacer como la tarea suya, una de sus labores, puede ser también eso mismo, ¿no? Tratar de llegar al corazón de otras personas. En el momento digo, de pronto testimonio. El testimonio mío es el siguiente. Yo fui así una persona que, aunque conocí a Cristo muy pequeño, nunca lo tuve en mi corazón. Siempre fue como una actividad más que realizar los fines de semana, simplemente porque mi mamá así me lo pedía. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucedió entonces? Cada persona tiene su momento, su lugar. Después de casi 23 años, 22 años haciendo, digamos, las cosas por hacerlas, y realmente conocí a Cristo y lo tuve en mi corazón. Yo soy de esas personas que dicen, o sea, si usted cree en algo, pues tenga los cojones para defenderlo y para hacerlo. Y créalo con argumentos, o sea, esté firmemente convencido de lo que usted cree. A mí me entristece un poco, me entristecía más bien, todavía sigue siendo, cuando uno va a una iglesia y no le saben contestar preguntas tan simples o tan complicadas, o lo evaden a uno, porque uno tiene muchas dudas. Entonces la verdad, todas las personas tenemos dudas. Todos somos humanos, todos tenemos dudas sobre eso, porque finalmente la fe es algo difícil. Y no, para mí no es tanto creer a ciegas, porque para eso está la palabra. También dichoso aquel que no cree sin haber estado allí y haber visto, ¿sí? Pero la cuestión es que yo en un momento dado, después de ver todo esto, de ver la cantidad de personas que pronto, no sé, no me llegaban. Sí, me hablan de la familia, me hablan de Dios, me hablan de una cantidad de cosas, y yo, por favor, usted es una persona que no tiene ni moral, una persona que se acuesta con uno y con el otro, una persona que no sé, para mí son hipócritas, porque lo ven a uno y de pronto piensan una cantidad de cosas mal de uno y aún así tratan como, no sé, como de reclutarlo. Venga, lo recluto. Eso se siente. Uno cuando está afuera, eso se siente.
y usted no está haciendo las cosas de corazón, eso se siente. Por eso usted tiene que hacerlo. Hacerlo de una manera concienzuda, ¿sí? Obviamente pues no todo va a salir bien, pero pues por lo menos crea que lo puede hacer, instrúyase, fórmese. Entonces yo me encontraba con esta cantidad de gente hipócrita, pues a mi consideración, ¿no? O a veces hasta yo me daba cuenta que hablaba que se iban y hablaban de que yo estaba con el diablo, ¿no? Bueno, una cosa bien maluca. Llegó el momento en el que, por azares del destino, yo llegué, digamos, con la persona indicada. Conocí muchas cosas, me explicó demasiadas otras. Fue un proceso muy desgastante para los dos, o más para él que para mí. Fue muy difícil para él, digamos, explicarme todo porque no todo el conocimiento lo tenía. Yo sabía muchas cosas que no son fáciles de explicar. Grandes, digamos, mentiras o grandes desmotivaciones, digamos, del cristianismo. Como por ejemplo, ustedes se imaginan ir al cielo. Una de las cosas de ser humano es el yin y el yang, lo bueno y lo malo. Si uno no conoce el mal, ¿cómo va a conocer el bien? Y uno siempre estar en el bien, siempre tener la felicidad, ¿eso sí será totalmente bueno? Cuando, cuando algo se vuelve la constante, es la monotonía. Si usted es feliz constantemente, felicidad será su estado natural. Y si felicidad es su estado natural, eso es normal. No va a pasar de allí. Va a haber una línea de tiempo. Usted no va a estar ni arriba ni abajo, sino por el medio. Entonces, esos son dudas difíciles. Son dudas que de pronto necesitan de horas de explicación. Que necesitan todo un conocimiento detrás para poder, digamos, llegar a la explicación de eso. Y esa persona lo hizo conmigo. Pudo hacer un acto de altruismo, madrugar, hacer una cantidad de esfuerzos por mí, solo por mí, pues porque nos reuníamos él y yo, porque yo, digamos, en el grupo, pues no todos tenemos las mismas dudas, o de pronto sí las tenemos pero no las compartimos. Y yo, al ser la persona con más duda y como más fuerte y más chocante, pues tocaban sesiones solos prácticamente. Hasta que de verdad yo siento, digamos, que recibí y fue algo muy bonito, una experiencia muy chévere, muy impactante, que a uno le gustaría como compartir, y yo le he tratado y no trata de compartir ciertas cosas con las personas. No todo es perfecto, después de ese momento no todo ha sido perfecto, pero sí ha sido, yo creo que solo las personas que sienten eso lo pueden explicar. Y es que es como lo que uno anda buscando. Yo creo que toda persona anda buscando algo, ya sea el amor, la felicidad, sentirse importante, el dinero, lo que sea. Y cuando han encontrado a Dios, las cosas cambian totalmente. Lo que era blanco era negro, lo que era negro era blanco. Ahora hay una diferenciación de pronto más partidita de lo que es bien y mal. Y de pronto no tiene la necesidad de pronto acercarse más a él. Bueno, pues es como mi testimonio y
cómo ha sido, digamos, el proceso mío, así en resumidas cuentas. Pero es como eso, ¿no? En un mundo de mentira, de tanta mentira, de hipocresía, que los cristianos de pronto vayan por ese camino tan pedregoso de las envidias y este tipo de cuentos, me fastidia. Y yo creo que muchos han sentido eso. Y es por eso que es un momento de reflexión en todo este mundo cristiano. Y que deberíamos mejorar un poco más nuestra relación y enfocarnos un poco más en nosotros, porque una de las cosas que se habla en la iglesia es de reclutar, salvar, pues son, digamos que se ve como más como salvar y salvar a todas las personas. Pero pues eso es una tarea que de pronto no estamos haciendo muy bien, porque en mi caso llegaron cientos de personas como esta a intentar reclutarme, aún estando ahí. No lo logran por esa mala disposición, yo diría, ese mal testimonio. Y es, pues yo lo veo como algo que están haciendo mal, en el sentido de que no tienen una relación suficientemente acorde a como lo pediría Dios. Lo dejo hasta ahí. Ustedes opinarán entonces qué tal, qué les parece entonces el mundo, el cristianismo, si es ateo, agnóstico, cristiano, católico, lo que sea. ¿Qué opinan frente a este hecho? Finalmente todos somos humanos y tenemos nuestros errores. Hablamos luego.